Buenos días, estudiantes. Entonces continuemos con las clases histológicas. En esta ocasión vamos a estudiar un sistema que se llama sistema digestivo. Y denominamos el sistema digestivo como tal, ya que está formado por varias estructuras anatómicas e histológicos que permiten entonces dar la organización de este proceso de absorción de alimentos para poder nosotros generar la nutrición de nuestro organismo. Este sistema ha sido dividido desde el punto de vista histológico en nuestras clases en tres temas. Uno donde vamos a estudiar el sistema digestivo o el tubo digestivo propiamente dicho, y otras dos clases accesorias donde vamos a estudiar las glándulas anexas, que sería el hígado y el páncreas. Mi nombre es Jubi Goncalves y estamos a la orden para cualquier pregunta en este tema. Como les comenté entonces, el sistema es un sistema compuesto por varias estructuras anatómicas histológicas que permiten una función fisiológica de nutrirnos. Está dividido entonces en un segmento inicial que sería la cavidad bucal. Nosotros no vamos a tomar o no vamos a estudiar la cavidad bucal, ni la boca, ni la faringe, ni las glándulas salivales accesorias a esta porción, ya que eso compete a los odontólogos. Después viene la porción del tubo digestivo, el sistema digestivo, que sería todo este tubo que va desde el esófago hasta el ano, donde nosotros sí vamos a ver que este es un tubo largo de aproximadamente 9 metros de longitud y donde se van dando varios procesos. Primero el proceso de deglución de los alimentos, posteriormente el proceso de digestión que se ocurre en el intestino, en el estómago y la primera porción del intestino delgado. Por lo último, después tenemos lo que sería la parte de absorción de los alimentos, que sería el otro dos segmentos del intestino delgado. Y por último, lo que sería la porción de eliminación de esos desechos o excreción de esos desechos, que está dado entonces en el intestino grueso, en la absorción de agua y la eliminación de aquellos compuestos que no fueron absorbidos desde el punto de vista nutricional por nuestro organismo y que deben ser desechados del mismo. Ahora bien, este tubo digestivo está acompañado de glándulas accesorias como sería el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, que como les dije lo vamos a estudiar en temas posteriores. Desde el punto de vista histológico, cuando nosotros estudiamos esa pared del tubo digestivo, lo vamos a subclasificar en cuatro porciones o en cuatro zonas, desde lo que sería la luz del tubo, ¿sí?, hacia la parte más externa de ese tubo, ¿ok? Si escribimos la primera parte de la luz, lo que está en contacto directo con la luz del tubo y lo que sería lo que está en contacto directo con el alimento, vamos a ver que está formada por lo que llamamos mucosa, y que esa mucosa va a tener ese epitelio de revestimiento que dependiendo del segmento ya lo vamos a describir. Vamos a tener un corio, una lámina propia, que principalmente está formada por tejido conectivo liso, o laxo, perdón. Vamos a tener una muscular de la mucosa, que aquí son fibras musculares lisas, y es importante que destaquemos aquí que fíjense que hay unas siglas TCL, que sería tejido conectivo laxo, o FML, que sería fibras musculares lisas. Aquí se las ponemos desde el punto de vista didáctico, pero en los parciales ustedes la tienen que desglosar por lo menos una vez para nosotros saber que ustedes están al tanto de qué significa cada una de esas siglas y no que se lo aprendieron en forma alcalena. Entonces fíjense, esta mucosa que está en contacto va a estar va a estar formada por el epitelio, lo que sería la lámina propia, que es por esa membrana basal que ustedes conocen, ese tejido conectivo laxo que está allí, que vamos a ver que en algunos tejidos vamos a tener vasos sanguíneos y vamos a tener algunas glándulas, puede haber, o algunos nervios, y la muscular de la mucosa, que es esta linecita roja que está dibujada aquí. Después vamos a tener lo que sería la submucosa, que está por debajo, por eso se llama sub, por debajo de la mucosa, que generalmente está descrito como un tejido conectivo denso, denso moderado, fibras elásticas y colágenas, casi un 50 y un 50 de fibras y células, por eso se llama un tejido conectivo denso moderado. Y aquí vamos a tener la presencia de algunas glándulas, de tejidos linfáticos o linfoides para poder dar procesos de protección del organismo a patógenos que podemos estar introduciendo en los alimentos. Y después tenemos la presencia de nervios y vasos importantes en esta zona. Más alejado de la luz vamos a tener la muscular externa, que va a estar formada principalmente por fibras musculares lisas y se puede encontrar de 2 a más capas de estas fibras musculares lisas dispuestas en tanto de la forma circular como longitudinal. Generalmente de forma las células o las capas de fibras musculares lisas de forma circular va a estar más asociada hacia la submucosa, y más hacia el exterior vamos a tener las células o las capas de fibras musculares lisas de forma longitudinal, ¿sí?, que es lo que estamos viendo aquí. Fíjense que es una capa bastante gruesa
Esta es circular y fíjense entonces la disposición de esas células o esas fibras musculares, cómo se ven los núcleos. Y cuando hablamos de la parte más externa, que es la muscular externa, ¿sí? Vamos a tener entonces que son las células o fibras musculares lisas de forma longitudinal. Y por último, una capa de tejido conectivo denso que va a estar revistiendo todos estos tubos y que va a acompañar a esos nervios, esos vasos linfáticos, a que pueda entrar a la mucosa y la submucosa, que vamos a ver que se describe entonces, que se llama tejido conectivo, es el tejido conectivo denso y se va a denominar serosa o adventicia. Aquí es importante que nos detengamos porque no todos los componentes o las porciones del tubo digestivo van a tener serosa o adventicia. Se ha descrito que aquellos componentes o todas aquellas estructuras que están en la cavidad torácica o por encima del diafragma, por lo general presenta adventicia, que es la característica de ese tejido conectivo denso que ya hemos visto con la presencia de los vasos y de los nervios clásicos, ¿ok? Entonces vamos a tener generalmente esos tejidos, va a estar rodeado por, va a tener la mucosa, la submucosa, la muscular externa, que fíjate que aquí están las dos capas, la circular y la longitudinal, y por último las venticias. Ahora, esa porción de tejido, esa porción del tubo digestivo que está en la cavidad abdominal va a estar revestido principalmente de una serosa. Y se llama serosa porque está compuesto por un epitelio simple plano llamado mesotelio y una pequeña cantidad o una pequeña porción subyacente de ese tejido conectivo denso, ¿ok? Esta serosa va a estar entonces, va a ser como una capa mucho más superficial en la parte del tubo del tubo digestivo y va a estar acompañado entonces de lo que sería acompañando todas esas porciones de esas vísceras en la cavidad abdominal como tal, formando parte entonces de lo que se llama el peritoneo parietal, más asociado a esta porción. Entonces, fíjense, todas aquellas porciones del tubo digestivo que está por encima de la cavidad torácica o retroperitoneal, o sea, por la parte de atrás de la cavidad abdominal, va a estar formada por o va a estar recubierta por adventicia. Pero a todo aquello que está en la cavidad peritoneal, ¿sí? O abdominal va a estar formada por serosa, que es ese tejido conectivo más ese mesotelio. ¿Estamos claros? Entonces es importante que nosotros definamos y detallamos estas porciones. Entonces, cuando nosotros vayamos a estudiar el tejido con el tubo digestivo desde el punto de vista histológico, tenemos que tomar en consideración estas cuatro capas y para ello vamos a estudiar así cada uno de los segmentos del tejido, tejido del tubo digestivo. ¿Estamos claros? Empecemos entonces con el primer segmento de la primera porción. La primera porción o segmento es el esófago. El esófago es una porción tubular que va a estar en la cavidad torácica, que aproximadamente tiene 30 centímetros de longitud y que va a estar acompañado al paralelo con la tráquea. Desde el punto de vista histológico, como les dije, vamos a estudiar entonces esas cuatro componentes de ese tubo digestivo. Vamos a tener la mucosa, que ya ustedes lo conocen. La mucosa es ese epitelio de revestimiento que forma la mucosa, va a ser un epitelio estratificado plano no queratinizado. Al ser estratificado posee un corio papilar formado principalmente por tejido conectivo y es un tejido conectivo que está mezclado entre fibras elásticas, colágenas, reticulares y fibroblastos. Vamos a tener glándulas del cardia, ¿sí? En esta zona, y estas glándulas llamadas del cardia van a ser productoras de moco principalmente para mantener la lubricación de ese epitelio estratificado. Y la muscular de la mucosa, que vamos a tener esas fibras musculares lisas de forma longitudinal, clásica de la que sería la mucosa del estómago, del esófago. Después vamos a tener entonces lo que sería la submucosa. Esa submucosa va a estar formada por un tejido conectivo un poco más denso, más una mezcla entre fibras colágenas y elásticas y a un 50% de fibroblastos. Y vamos a ver que esta submucosa tiene pliegues que se van a ir hacia la luz del esófago, del tubo, y vamos a ver la presencia de grandes cantidades de glándulas esofágicas, unas de origen mocoso o mucoso, su porción secretora, y una de origen seroso que va a formar lisosima. El moco principalmente para protección y favorecer la lubricación de esta porción del tubo digestivo, y la lisosima es una enzima antibacteriana que elimina o paraliza parte de bacterias o algún antígeno que pueda estar introducido en los alimentos. La muscular externa del esófago, aquí es una de las características diferenciales con el resto de los componentes del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque ella también va a tener esa muscular interna y externa, circular y longitudinal respectivamente,
pero recuerden que cuando nosotros hacemos el proceso de tragar o de deglutir los alimentos, eso es voluntario. Si es voluntario no podemos tener fibras musculares lisas, tiene que ser una fibra muscular esquelética estriada, por lo cual el primer tercio o la porción superior del esófago, que está inmediatamente después de lo que sería la cavidad bucal, vamos a tener fibra muscular esquelética estriada. En la porción media de ese esófago vamos a tener que esta muscular externa va a estar formada por una mezcla entre fibras musculares esqueléticas estriadas y fibras musculares lisas. Y en la última porción, o el último tercio, o el tercio inferior de esa muscular externa, principalmente fibras musculares lisas. ¿Por qué? Porque nosotros una vez que tragamos, es difícil que nosotros podamos involuntariamente, devolver ese alimento, a menos que sea de forma voluntaria o por algún aspecto reflejo. Y por último vamos a tener que aquí lo que recubre esa parte externa es una adventicia, que es un tejido conectivo denso con abundantes células y fibras, ¿ok? En grandes porciones, y que acompaña entonces esos nervios y esos vasos sanguíneos que van a estar entrando en lo que sería la mucosa y en la submucosa respectivamente. Aquí no tenemos más que lo que ustedes ya han visto desde el punto de vista histológico. Fíjate, esta es una representación esquemática de lo que sería el tubo digestivo del esófago, y esto sería la representación más o menos coloreada con hematocilina docina de lo que sería en un 10X el tubo digestivo. Fíjense, lo que tenemos en el centro de hacer un tubo es circular. Lo primero que nos tiene que llamar la atención es circular. En el centro lo que tenemos, esta porción blanca o clara aquí, es la luz, ¿sí? Por donde está pasando los alimentos. Fíjense que esta línea moradita que tenemos aquí la tenemos en roja intensa, que va a ser el epitelio de revestimiento, por lo cual describimos que esta zona, con una zona más clara que el tejido conectivo, y esta línea rojita alrededor de que está acá, todo esto sería la mucosa. Después vamos a tener la submucosa, que fíjense que es esta zona pálida que tenemos aquí alrededor, esta submucosa, como ustedes ya la describimos, y que es sumamente importante en los procesos donde están los nervios que están allí y ese tejido linfoide asociado a esta mucosa en el proceso de protección. En la parte más externa vamos a tener esas dos capas, que aquí la tenemos como dos líneas rojas, y fíjense que aquí también está una que es la más interna, que es circular, fíjense que está como rodeando a ese tubo, y la que es más externa, que es longitudinal. Y por último, que aquí en esta porción no se ve, pero que aquí lo ponemos como un amarillito o naranja o ocre, lo que ustedes lo quieran describir, que sería entonces esa adventicia, ¿sí? Porque aquí no tenemos serosa, sino adventicia. Entonces, fíjense que esta imagen ya ustedes la conocen, simplemente ahora estamos haciendo acto de conciencia, que eso es el esófago, y que tiene esos tres segmentos del tubo digestivo importantes para ellos. Una vez visto esto, entonces ya nos vamos a la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal nosotros vamos a estudiar entonces la primera porción donde se da la digestión, que sería el estómago. El estómago es una porción mucho más ensanchada del tubo digestivo, y va a tener su principal función de ser proceso digestivo. Aquí los alimentos pueden estar entre 1 hora y media a 2 horas en este proceso de digestión, y es sumamente importante porque si no se da aquí, hace la mezcla entre el alimento y los jugos gástricos para poder formar el bolo alimenticio, que en este momento se llama quimo, para degradar esos alimentos que son ingeridos de una forma muy vasta, muy gruesa, y deben ser degradados con algunas enzimas y algunos ácidos para que puedan ser después absorbidos nuestros nutrientes. Anatómicamente, una de las cosas importantes en estudiar en el estómago es su distribución anatómica y cómo se ve cuando está contraído y cuando está relajado. Cuando está relajado quiere decir que no tenemos alimento en el estómago. Se ha visto que se forman unos pliegues o unas arrugas en este estómago. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la panza cuando comemos la famosa sopa de mondongo de nosotros, que tiene como unos pelitos, ¿sí? Esa panza o esos pelitos son esos pliegues que se dan en las partes internas del estómago, y que va a permitir entonces que eso, cuando esté con alimentos, puedan distenderse y aumentar la superficie para poder recibir los alimentos que estamos deglutiendo, ¿ok? Entonces, esa es la primera descripción anatómica importante, si está vacío o si hay alimentos, si no hay alimentos, ¿ok? Porque entonces no se ven esas arrugas o esos pliegues importantes. Ahora, anatómicamente,
se ha visto que el estómago presenta una porción que está en contacto directo con el esófago que se llama el cardia. Aquí anatómicamente se ha descrito que hay un esfínter o como una puerta, una válvula que permite que una vez que los alimentos pasen al estómago no se devuelvan. Si se devuelven es lo que se llama un reflujo, o sea, se devuelve el flujo de alimento y esto sumamente puede dañar lo que sería porción de esta porción inferior del esófago, porque lo que se produce aquí ya vamos a ver que es muy ácido, ¿ok? Entonces esta primera porción que tenemos aquí en contacto que delimita el esófago con el estómago se llama el cardia. Tenemos una porción de fondo, que es una porción que está en esta curvatura del estómago superior, que realmente siempre está vacío o la mayoría de las veces tiene aire en esta zona. Después vamos a tener una porción de cuerpo, sí, que es una porción mayor, que en algunas literaturas lo mezclan junto el cuerpo con el antro, mezcla todo esto y desde el punto de vista histológico es muy similar. Y después vamos a tener lo que sería el píloro, que no es más que ese punto de salida de los alimentos del estómago hacia el intestino delgado. Ahora, este píloro también tiene un esfínter o una válvula que no permite que los alimentos en esas 2 horas que se da el proceso de digestión pueda pasar al duodeno. Tiene que pasar primero ese proceso digestivo acá para luego abrirse hacia lo que sería la primera porción del intestino delgado. Entonces, sí, es importante nosotros ver estos segmentos, estudiarlos, analizarlos para poder entender histológicamente lo que vamos a ver en lo que sería el estómago. Si vemos entonces desde el punto de vista histológico, vamos a ver la mucosa. La mucosa aquí, si estamos hablando de un proceso, ya no hay un proceso de que los alimentos tienen que hacer movimiento a través de ellos, sino que se van a quedar ahí por un tiempo. El epitelio es simple, cilíndrico, alto y es de tipo mucoso. En algunas literaturas hablan de que es un simple cilíndrico bajo cuando no está en un proceso no hay un proceso de alimentación, de digestión de los alimentos, o sea que no hay presencia de alimento en el estómago. Pero cuando se da el proceso que hay en un alimento y se está dando los procesos digestivos, se ha descrito que el epitelio es un simple cilíndrico alto y es de tipo de mucoso. Si es un epitelio simple cilíndrico, por supuesto vamos a tener que es un corio liso, vamos a tener tejido conectivo y aquí se han descrito unas glándulas que se llaman glándulas simples, que pueden ser glándulas simples o compuestas y que se han dividido dependiendo de la zona donde se estudien, ¿ok? Vamos a tener las glándulas que están en la zona del cardia, por eso se llaman glándulas cardiales. Vamos a tener glándulas que están en la porción del cuerpo o en el fondo, que se llama cuerpo fúngica o fúngica, como ustedes la quieran buscar. También algunas literaturas la llaman glándulas gástricas o cíntricas por la cantidad que están allí, y vamos a tener unas glándulas cercanas al píloro que se llaman glándulas pilóricas, ¿ok? Igualmente en esta porción de la mucosa vamos a tener el muscular de la mucosa formada por esas fibras musculares lisas de forma longitudinal. La submucosa no tenemos gran importancia desde el punto de vista histológico, simplemente es un tejido conectivo un poco más laxo que lo que veíamos en el esófago, pero sí desde el punto de vista nervioso, porque aquí hay un plexo nervioso sumamente importante, que es el plexo nervioso de Meissner, que nos permite entonces dar los procesos digestivos y estamos relacionados con el sistema nervioso central. Principalmente con los nervios, cuando nos dicen, ay, estamos muy nerviosos y nos dan el estómago, no queremos comer, tenemos el estómago pesado, porque este plexo nervioso es lo que nos permite a nosotros entonces, si hay un proceso de estrés, paralizar los procesos digestivos y dar prioridad a lo que sería que el flujo sanguíneo que está allí vaya a los órganos primordiales, ¿ok? Entonces este es un plexo sumamente importante que lo van a describir en anatomía. Ahora, desde el punto de vista histológico, la muscular externa va a estar formada única y exclusivamente por fibras musculares lisas. Fíjense que la gran diferencia entre el esófago y el estómago, pero aquí no vamos a tener 2 capas solamente, sino que vamos a tener 3 capas de fibras musculares lisas. La interna, como ustedes saben, ya es una capa circular de fibras musculares lisas, una externa longitudinal, pero entre ambas vamos a tener una capa media que va a estar formada por fibras musculares lisas, pero de forma oblicua. O sea que una está en el círculo rodeando o acompañando el tubo, otra van a estar como más ladeadas, que es la parte media, y una longitudinal a todo lo largo del tubo, que es la parte externa. Y esto es importante porque esto da movimientos de contracción y relajación de lo que sería esta porción del tubo digestivo y permite entonces que los alimentos puedan ser mezclados con los componentes de las glándulas que se están, los componentes o los productos de liberación de esas glándulas para que se pueda dar ese proceso de digestión. Y aquí, fíjense que aquí tenemos no una adventicia, sino que hablamos de una serosa. Y es un tejido conectivo delgado, es un tejido conectivo denso,
en una capa muy delgada acompañado por ese mesotelio para revestir entonces lo que sería la porción peritoneal, ¿ok? Ya aquí no hablamos de adventicia, como le dije, es una serosa, entonces es importante que nosotros hacemos la diferenciación. Ahora, desde el punto de vista histológico, nosotros tenemos que detallar qué características histológicas tienen esas glándulas o esas células presentes en la porción de la mucosa. Esas glándulas corpofúngicas, como se recuerdan la imagen que hablamos de lo que sería la distribución anatómica, fíjense que el cuerpo y el fondo va a estar formado, es como que la porción más grande del estómago, por lo cual estas glándulas corpofúngicas que están aquí son como las más importantes que se presentan. Por eso entonces esas glándulas corpofúngicas vamos a tener varias regiones. La región que está más hacia la superficie, que sería la región del istmo, una porción que está como entre lo que sería esa porción de revestimiento y la porción basal, que sería el cuello, y por último una región base que está más en contacto directo con lo que sería el tejido conectivo o esa lámina propia o ese corio de la mucosa, ¿ok? Entonces fíjense, todo esto que tenemos acá es mucosa, ¿sí? Y a partir de aquí abajo, esta línea azul, hablamos entonces de la submucosa, que no se está viendo en esta diapositiva. Entonces todo esto que tenemos aquí es mucosa. Si es mucosa, tenemos que describir todas esas células que están presentes en esas glándulas. Entonces, fíjense, en esas glándulas corpofúngicas se han descrito principalmente 4 células principales o 5 células principales. La primera que se ha descrito es la célula propia de recubrimiento del epitelio, ¿ok? Esa es una célula que está allí, que forma parte de la glándula, es como la célula del conducto. Después vamos a tener una célula de la mucosa del cuello, que ya vamos a ver su característica, que está en ese proceso de transición. Vamos a tener células parietales o cítricas, que las vamos a tener dispersas, o sea, formando de formas individuales, no las vamos a tener continuas. Después vamos a tener células principales o simogénicas, que vamos a ver que si están en mayor cantidad y formando un epitelio. Y por último, las células enteroendocrina o cromaffin, como ustedes la quieran ver, que la vamos a detallar más adelante. Ahora, vamos a estudiar histológicamente las características y las funciones de cada una de estas células presentes. Fíjense que no es una glándula de una única producción o secreción, sino que es una única donde su porción secretora o su adenombre está formado por diferentes tipos de células. Y aquí tenemos 4 células importantes, ¿ok? Y estas son preguntas clásicas o típicas de los exámenes en selección simple, donde se describen, o podemos darle a comparación o describir histológicamente cada una de estas células presentes. Entonces, fíjate que yo les traigo un cuadro donde vemos las primeras, la localización, las características histológicas, ¿sí? Y las características la función que cumple cada uno. ¿De quién? De las células que van a tener una función secretora. Fíjense que aquí no están las células propias del revestimiento de ese conducto. Aquí no la escribimos porque simplemente es ese epitelio que ya hemos escrito que es cilíndrico alto. O sea, aquí no la vamos a tocar. Entonces, fíjense, esa célula, la primera que estamos viendo, es la célula de la mucosa del cuello. Generalmente está localizada en esa porción del cuello que está entre la transición entre lo que sería el istmo y la base. Son células que tienen una forma piramidal volteada. Se ha visto un núcleo basal, gránulos de secreción apicales y generalmente es paz positivo. Tienen un Golgi y un retículo endoplásmico rugoso desarrollado y principalmente se ha descrito que tiene uniones ocluyentes entre una célula y otra y su principal función va a ser secretar moco. Entonces, ella junto con células que están presentes allí es ya la que va a tener esa capita de moco importante que se está dando en esas glándulas corpofúngicas que estamos viendo. Después vamos a tener la segunda célula, que es una célula que desde el punto de vista histológico es bien llamativa, que son las células parietales u oxíntricas. Ellas se encuentran en el cuello. Generalmente son células que están de forma aislada, o sea, no la vamos a encontrar una a la otra, sino a lo largo de todo el cuello vamos a encontrar estas células. Son células que se le ha dado o se ha descrito histológicamente su forma es piramidal irregular. Tienen un citoplasma muy acidófilo y se ha descrito un núcleo bien eucromático con la presencia de 1 o 2 nucleolos bien marcados. Una de las cosas interesantes que se ha visto es que se encuentra en esta porción apical unas invaginaciones tubulares glandulares que entra a la célula y que presenta ciertas microvellosidades. Dependiendo de la función, la secreción de estas células glandulares, estas microvellosidades disminuyen o aumentan. ¿Y qué producen estas células o estas glándulas aquí? Vamos a ver qué produce lo que sería el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido que va a permitir entonces la degradación de ese bolo alimenticio en quimo y mantiene un pH aproximadamente de 3 a 4 en la escala de pH, de acidez. ¿Ok?
y eso es lo que hace que nosotros veamos esta célula de este tipo. Mientras mayor secreción hay de este ácido clorhídrico, mayor va a ser la presencia de estas invaginaciones tubulares y disminución de esas microvellosidades. Si la secreción es poca, por supuesto, esto va a aumentar las microvellosidades aquí presentes. Ahora, fíjense, este ácido clorhídrico va a estar presente, o esta secreción de este ácido clorhídrico es sumamente importante porque favorece el proceso digestivo. En condiciones que no hay no estamos alimentando, no estamos comiendo, ese ácido no debe ser secretado, y si es así, entonces produce un daño en lo que son las células del cuello de la mucosa, ¿sí? Que no puede soportar, este ácido es excesivo y puede haber una destrucción, una degradación de estas células, generando lo que llamamos la gastritis. Otra función importante de estas células, aparte de producir el ácido clorhídrico, es la síntesis y secreción de un factor que se llama factor intrínseco de Castell, que es un factor sumamente importante porque se requiere para poder introducir la vitamina B12 que proviene de nuestros alimentos. Si este factor no está presente, no se produce entonces la absorción de la vitamina B12 proveniente de los alimentos. Mucho cuidado, porque hay algunos libros que tienen un error que dice que esta célula produce vitamina B12. No, la vitamina B12 nosotros la ingerimos de los alimentos, nosotros no producimos vitamina B12, y aquí lo que se produce es el factor que permite la absorción de esa vitamina B12. Después vamos a tener entonces lo que serían las células principales ocimogénicas. Generalmente estas células están en la base o en el fondo. Estas células se han visto que sí forman como un epitelio simple cúbico, ¿sí? Tienen una forma piramidal truncada, que quiere decir que sea truncada, que en la porción apical de la célula es como más chata, ¿sí? Y se ha visto que tiene un núcleo ubicado en el tercio medio de la célula, un retículo endoplásmico rugoso bastante basófilo con muchos gránulos en la porción apical. O sea, en esta porción está la porción truncada, tiene la presencia de muchas granulaciones, tiene además en esta porción microvellosidades, y aquí es importante porque se produce una enzima degradadora de proteínas que es el pepsinógeno de su forma inactiva, o la pepsina cuando está activa, que ya la vamos a ver en el intestino delgado. Esto es sumamente importante porque si no se produciera este pepsinógeno, no podríamos degradar las proteínas que nosotros ingerimos, ¿ok? Pero como les dije, es de forma inactiva. ¿Y por qué es de forma inactiva? Porque si nosotros lo tenemos activo, podemos degradar las proteínas de la membrana de la célula, y podemos destruir eso. Entonces aquí vamos a tener este pepsinógeno de forma inactiva que se va a producir y que va a acompañar ese quimo alimenticio. Por último tenemos las células enteroendocrinas o cromafines, como ustedes la quieran llamar, y se han descrito así porque tienen una afinidad por los colorantes de plata. Generalmente ya se encuentran en la base del cuello, tienen una forma piramidal, es mucho más ovalada, un Golgi, un retículo endoplásmico rugoso desarrollado, tienen los gránulos de secreción hacia la porción apical, y se han descrito que estas células enteromegafines o cromafines pueden haber más de 13 tipos, dependiendo de la función de síntesis o secreción que tenga. O sea que cada una de esas células puede estar en una misma glándula, 3 tipos diferentes, todas llamadas igual, pero que van a liberar o sintetizar cosas diferentes. Por ejemplo, aquí se han descrito en el estómago que existe estas células enteroendocrinas o cromafin, sintetizan gastrina, histamina y serotonina. Cada uno de estos componentes, la gastrina favorece entonces los procesos de regulación de la producción del ácido clorhídrico. La histamina es un proceso que es una proteína que va a evitar los procesos de reacciones, ¿ok? Alérgicas o algún otro producto, y la serotonina también un proceso de autorregulación para la función de las otras células que están presentes aquí. Entonces fíjense que estas células hay una gran variedad, la vamos a tener en otras porciones del tubo digestivo, y que la vamos a detallar, vamos a estar encontrando cumpliendo diferentes funciones. Entonces es importante que nosotros tomemos en consideración. Existe mucha literatura donde especifican estas células, cuál es la función que cumple dependiendo del segmento y qué están produciendo. Entonces, para que tomemos en consideración ello. Entonces, fíjense, para recapitular aquí, estas glándulas que se encuentran en la mucosa van a estar formadas por estas 4 tipos de células principalmente, aparte de la célula del revestimiento, y que estas células entonces van a tener una característica histológica típica, una ubicación anatómica importante y una función en síntesis y secreción de algunos productos necesarios en el proceso de digestión. Y aquí lo que le traigo es una imagen con hematocilina eosina, donde solamente se muestra, fíjense lo grueso que es, y solamente se demuestra lo que sería la mucosa y la submucosa.
¿Cuál es la mucosa? Fíjense que aquí tenemos el epitelio del revestimiento, vamos a tener el corión, la lámina basal, y aquí vamos a tener que todo esto que tenemos aquí son las glándulas corpofúngicas, miren dónde se ubican. Y esta es la muscular de la mucosa. Por lo cual, si esta es la muscular de la mucosa, lo que tenemos para acá abajo un poco más pálido, donde están estos vasos sanguíneos, que sería la submucosa. Entonces, fíjense, aquí se ven como esas invaginaciones o pliegues que yo les hablaba a ustedes de ese epitelio. Fíjense que es un epitelio que no es estratificado, es un epitelio simple, cilíndrico alto, ¿sí? Entonces fíjense que ese epitelio se ve así como si estuviese estratificado porque cuando este estómago está vacío, no tiene nada, pero si estuviese lleno, esto se distiende, entonces se ve como el epitelio que es. Entonces es importante que ustedes tengan esa consideración para que se vea ese epitelio simple, es un epitelio simple, ¿ok? Pero se ven esas impaginaciones, veamos entonces ese tejido conectivo formando ese corio o esa lámina basal de esa mucosa y las glándulas, fíjense la cantidad de glándulas corpofúngicas que está presente y por supuesto en cada zona con sus características. La muscular de la mucosa y por último entonces lo que tenemos acá sería la submucosa con el tejido conectivo que ya ustedes han descrito. Entonces, fíjense, aquí es sumamente importante, esto tiene muchísimos detalles histológicos que ustedes deben profundizar y entender para poder avanzar en el tema, ¿ok? En la próxima clase, entonces, continuaremos lo que serían las otras porciones, otros segmentos del tubo digestivo.